Ahí estamos. Ok, nos saludamos de nuevo. Buenos días, espero que estén todos súper bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Una nueva clase de esto de la gestión del servicio masoterapéutico. Eh, y ya estamos avanzando, ya estamos en la sexta semana, ¿cierto? Por lo tanto, no se habrá dado ni cuenta cuando ya estemos ya en las últimas unidades. La verdad es que de aquí en adelante el tema empieza a avanzar rápidamente. Así es que, nada, desearles que tengan éxito, ¿cierto? Que ojalá esta conexión puedan sacar provecho, ¿cierto?, de lo que vamos a conversar hoy día. Vamos a empezar entonces activando un poquito el conocimiento y saber, y que me cuenten ustedes, ¿cierto?, ¿qué hicimos en la clase anterior? Hablo al micrófono para que me puedan responder. ¿Qué hicimos en la clase anterior? A ver. Cotizaciones, dice la Karim. Ok. Yaritza. Hicimos eso con una cotización. Ya, la tía Ari también dice cotizaciones. Ok. ¿Pero qué cotizamos? ¿Cotizamos cualquier cosa? ¿Qué cotizamos? Instrumento. Instrumentales, ¿cierto? Vimos, dice, lo que es una cotización de instrumental, dice Vicente. Muy bien. Y estos instrumentales, ¿cierto? En su gran mayoría fueron camillas, ¿cierto? Que es lo que regularmente ustedes ocupan, ¿cierto? Como un instrumental importante dentro de lo que ustedes hacen, ¿cierto? Más aún cuando tienen la intención, ¿cierto?, de poder desarrollarse en forma individual, ¿cierto? Quizás formar una pyme, etcétera. Por lo tanto, es un instrumento bastante básico y elemental como para dar inicio, ¿cierto?, a este emprendimiento que ustedes quisieran dar. Y nos dimos cuenta dentro de esta cotización que era importante, ¿cierto?, dentro de la cotización. ¿Qué cosas? Comparar precios. Comparar precios, perfecto. Una de las cosas era comparar precios. ¿Qué otra cosa teníamos? También. La calidad, perfecto. Y dentro de la calidad, ¿cómo nos podíamos dar cuenta qué calidad tenía estas camillas? Con respecto a qué nos fijamos si es que efectivamente es de calidad o no. A las características. Muy bien, exactamente. De acuerdo a las características que tenía, ¿cierto? Porque si nos acordamos, habían de madera, habían de aluminio, habían plegables, habían con distintos espesores, ¿cierto? O diámetro de la colchoneta misma, ¿cierto? Si era limpiable o no, si es que tenía quizás una bolsa para poder trasladar. Además teníamos algunos que venían no tan solo en la camilla, sino que venían pelotas, por ejemplo, para masaje, otros venían con aceite, ¿cierto? Por tanto, tenía un valor agregado, el valor que tenía la camilla quizás podía ser un poco más alto, en otros no, ¿cierto? Pero venía con otras cosas además de la camilla. Entonces nos tenemos que dar cuenta. Y por otro lado también descubrimos, ¿cierto?, que hay distintos formatos, ¿sí?, de cotizaciones. Muchas empresas o proveedores utilizan el mismo formato en general, ¿cierto?, donde se indica claramente quién es el proveedor, quién es la persona que cotiza. Una cosa importante que nos vimos ahí, un detalle en la cotización, era el vencimiento de la cotización, ¿cierto?, y que yo les dije que por lo regular ese tiempo era bastante escaso, ¿cierto? Porque la idea del vendedor o del proveedor es que tú te apures en comprar, porque te dicen, sabes que esta cotización dura 15 días nomás, ahí dura la oferta, ¿cierto? Después de esos 15 días ya es otro el precio. Entonces es una forma de apurar la venta y la compra de ustedes. Luego vimos, ¿cierto?, que tenía una serie de características en este formato que estaban dentro de ella, ¿cierto? Estaban los descuentos también, que muchos de ellos tenían descuentos, y el precio final, ¿cierto? También ahí había un tema con el precio final porque algunos estaba incluido el IVA y en el otro no estaba incluido, ¿cierto? Eso es más o menos lo que vimos, ¿cierto? Y lo interesante de nuestro trabajo
que en el fondo fue un trabajo resumen, ¿cierto? Porque venía desde la clase anterior, en la cual ya habíamos hecho cotizaciones, ¿cierto? En la cual en esa oportunidad cotizamos instrumental y cotizamos insumos. Y para el trabajo de la clase inmediatamente del martes pasado, utilizamos esas cotizaciones. Hoy día las vamos a volver a utilizar, ¿sí? Pero en los insumos, no en los instrumentales. Y ahí vamos a hacer un trabajo parecido, ¿cierto? Pero no es lo mismo, no va a ser lo mismo, ¿ya? Por tanto, vamos a comenzar hoy día porque hay algo elemental, ¿cierto?, para hacer las cotizaciones y es algo que ya vimos también, pero lo vamos a ver en más detalle, que habla de la calidad, ¿cierto?, y que habla de los costos, ¿sí? En esos temas nos vamos a interiorizar hoy día. Bien, vamos a compartir la pantalla entonces para comenzar y vamos a tener el PPT a la vista para que podamos, ¿cierto?, empezar. ¿Alguien que me diga si ve la pantalla, por favor? ¿Es el PPT? Sí, profe. Ok. Bien, como dice aquí el PPT, ¿cierto? Entramos de lleno ya a la unidad número 2, ¿cierto? Que es la adquisición de insumos, renovación de instrumentos masoterapéuticos, que ya la habíamos comenzado en la clase anterior. Y esta vez vamos a ver la cotización, esta vez de insumos, no de instrumental, como lo vimos la vez anterior. Lo que vimos en la clase, ¿cierto? Ya vimos que era la cotización de instrumentales con toda la importancia, ¿cierto?, que tiene que ver con esto de los formatos, qué cosas debe tener y qué cosas me debo fijar. Bien, vamos a empezar entonces hoy día desarrollando la clase. ¿Y qué es la calidad para ustedes? Les dejo la pregunta. ¿Qué es calidad? ¿Cómo podríamos definir lo que es calidad? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Javiera? ¿Algo bueno? Ya, Juan Carlos Torres dice algo bueno. Sí. ¿Qué Algo que va a más? tener durabilidad. Algo que va a tener durabilidad. Perfecto, Constanza. La Giselle dice el estado del producto. Ya, ok. Pero si el estado del producto, por ejemplo, está vencido, ¿sí? Ahí tenemos una interrogante, ¿cierto? Entonces, quizás el buen estado del producto, ¿sí? ¿Qué más? ¿A qué se le ocurre que puede ser calidad? ¿A qué nos estamos refiriendo con la calidad? La Catherine dice, pero igual puede estar en mal estado. Claro, justamente. Pregunto yo entonces, Nicole Meriño, ¿qué es para ti la calidad? Un ejemplo, por ejemplo, un perfume original y uno alternativo. O sea, obviamente uno va a preferir el perfume original, ¿Por ya qué que el alternativo, ¿Cuál sí, es la el diferencia original, para ti en ese ejemplo? bueno, en primera instancia es porque uno primero bate el perfume y Ya. ve si está aceitoso. En cambio, los alternativos vienen a base de puro alcohol. Y Mira, yo muy pocas, sabía eso. Buena. sí, ¿Por uno qué tiene que ver dependes la de eso? textura. Sí, es que hizo un curso de perfume. Mira qué entretenido, no tenía la menor idea, no sabía eso, no sabía que los originales tenían un componente de aceite. Mitch, Sí, buena. ¿Y tiene que ver con el pH también, me imagino, o no? ¿Nada que ver? y también la fijación. Eso, la fijación. Mira, excelente ejemplo, Nicole, súper bien. Ya, ¿qué más? ¿Quién me podría decir qué es calidad? Sigo preguntando entonces. La Janet, dice Janete Ross. No sé qué, no sé si era Rosana. Yo, profe. Dígame. Yo no entendía arroz. Es que no se ve escrito Rosana. completo. Es Rosana ya. Sí, lo voy a arreglar, lo voy a poner ya en Escalante. Ok. Calidad. Bueno, a mí también me ha pasado. Temas de los detergentes. Se ve mucho. Champú. Se ve mucho. Que de repente uno por ahorrar
compra en la feria y es el mismo envase, pero adentro no es el mismo producto. Y como uno ya es consumidora de ese producto, sabe la calidad y el grosor del champú, del producto que está dentro. Entonces, Ya, cuando ok. yo me he dado cuenta en eso, o sea, entonces ahí uno se da cuenta que es lo mismo, Pero el mismo envase, pero no es lo mismo que está dentro. En ya, temas de ok. champú, me he dado cuenta yo. Ya, entonces, según los dos ejemplos que ustedes están poniendo, chiquillas, Pero ¿cuáles nosotros componentes? nos podemos dar cuenta de alguna manera de la calidad del producto, ¿cierto? En el caso de la Nicole, nos dijo que los perfumes, ¿cierto? Nos podíamos dar cuenta con respecto a la fijación y nos podíamos dar cuenta, ¿cierto? Con respecto a la densidad del líquido, ¿cierto? Por otro lado, tú me estás diciendo, ¿cierto?, que también nos podemos dar cuenta en los champús y en los detergentes, porque quizás el envase es igual, pero lo que está dentro no es igual, ¿cierto? También tú me estás diciendo que el grosor, ¿cierto?, que es la densidad del producto es diferente, ¿cierto? Pero por otro lado, a lo mejor nos podemos dar cuenta también porque la eficacia del detergente no es la misma, ¿cierto? Exacto. Perfecto, muy bien. Ahí tenemos, chiquillas, tenemos dos súper buenos ejemplos. Dice los componentes del producto. Perfecto, Juan Carlos, exactamente, ¿cierto? Entonces la calidad, ¿cierto? Tiene que ver también con algunas características, como las que ustedes están mencionando, características del producto en sí, ¿cierto? Que si efectivamente, ¿cierto?, cubre las necesidades que nosotros estamos requiriendo o que le exigimos al producto elegido, ¿cierto? En el caso de la Janet, yo imagino que Vicente dice, la calidad se podría definir que un producto determinado original es mucho mejor que una copia, indudable, ¿cierto? En el caso del ejemplo que puso la Janet con respecto al detergente, ¿cierto? Indudablemente que la calidad de el Omo, por ejemplo, el Omo líquido, ¿cierto? Yo siento que la ropa me queda efectivamente limpia, ¿cierto? Y me queda de buen olor, estoy inventando. Sin embargo, cuando yo compro este Omo que yo compro en la feria, la ropa no me queda tan limpia y el aroma es distinto, ¿cierto? Entonces, claramente es un elemento que está imitado, ¿cierto? Pero no en su calidad, sino que en su forma, ¿ya? Por otro lado, también puede ser una cuestión súper subjetiva, porque a lo mejor mi ropa, ¿cierto? La ropa de un adulto, que ustedes lo pueden saber, la ropa de un adulto básicamente es la tierra que uno absorbe del ambiente o de la transpiración, ¿cierto? Pero no es lo mismo que la ropa de un niño. Ahí uno sí efectivamente, pero la ropa de los niños siempre sale muy sucia, y ahí uno efectivamente se puede dar cuenta si es que ese Omo me sacó la tierra y las manchas de la ropa del niño y no. En la ropa del adulto quizás es un poco más subjetivo porque probablemente no se note tanto eso, ¿no es verdad? Entonces va a depender también un poco de cómo yo puedo saber efectivamente si es de calidad o no, si tengo algún parámetro para poder medir si esto que efectivamente es de calidad, ¿cierto? Bien, vamos a interiorizarnos entonces un poquito más y vamos a ver, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos dice la ficha con respecto a la calidad? Entonces, calidad, dice, ¿qué es calidad? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que dice acá? Naturaleza de la calidad, la definición, ¿cierto? Es la calidad de un producto o servicio, es el grado de percepción del cliente en que dicho bien cumple con sus expectativas, ¿sí? Por eso yo les hablaba de la percepción, ¿cierto? Porque probablemente mi percepción para lavar una ropa de adulto con un Omo, ¿cierto? De la feria, es la misma. O sea, la ropa me queda limpia, ¿no es verdad? Sin embargo, si yo lavo otro elemento que efectivamente sea más sucio, ¿cierto? A lo mejor no me lo limpia tan bien, o a lo mejor sí, pero va a depender de la percepción de qué es lo que yo siento que es limpio. No sé si me logro entender.
¿cierto? A lo mejor el que quede meridianamente limpio para mí, ¿cierto? Es suficiente. Pero a lo mejor para otra persona limpio es limpio, o sea que no tiene que quedar absolutamente nada, ¿cierto? Entonces va a depender de qué sea para ti efectivamente lo que es calidad. ¿Lo podemos medir de alguna manera? Sí, pero de otra manera también tiene que ver mucho con lo que tú realmente puedes pagar, por ejemplo, ¿cierto? O lo que efectivamente requieres del producto. Por ejemplo, en el ejemplo que daba la compañera de los perfumes, ¿cierto? La Nicole. A lo mejor el que tenga aceite o el que tenga alcohol, la verdad es que no me da lo mismo, porque de igual forma ando con buen olor, ¿cierto? A lo mejor mi percepción de ese perfume es que efectivamente yo tenga el aroma que quiero tener, más allá de su componente, ¿cierto? Entonces también tiene una cuota importante esto de la calidad, de la percepción del cliente. Entonces, calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora, ¿cierto? Lo que yo estoy dispuesto a pagar para que mi ropa quede meridianamente limpia, o lo que yo estoy dispuesto a pagar para que mi ropa quede alba, ¿sí? Así, pero impecablemente limpia. O lo que estoy dispuesta a pagar por un perfume, ¿cierto? Que voy a tener el olor, o lo que estoy dispuesta a pagar por un perfume que me va a durar todo el día, ¿sí? Entonces también, aparte de la percepción, va a depender, ¿cierto?, de lo que el cliente está dispuesto a pagar. ¿Y qué es lo que va a obtener con respecto a ese pago? ¿Cierto? Porque claramente tengo que tener la certeza de que si yo compro un perfume alternativo y pretendo que me dure todo el día, tengo que saber que no va a ser así, ¿sí? O que si compro un detergente más barato, me va a limpiar la ropa, pero tampoco me la va a dejar tan limpia, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, yo puedo pagar, ¿cierto?, por un detergente que la ropa me va a quedar limpia, pero no alba, ¿sí? Va a depender entonces de lo que el cliente quiere obtener y qué es lo que efectivamente valora, ¿sí? ¿Quedó claro esa parte, chiquillos? Sí, profe. Ya, ok. Entonces es importante saber que dentro de la naturaleza de calidad, para los clientes está la percepción, ¿sí? ¿Qué es calidad? Sigamos definiendo. Dice, son múltiples las definiciones que podemos encontrar en este vocablo, ¿sí? Según el diccionario, es el valor intrínseco de una cosa, es lo que vale. Y el valor relativo, dice, resultante de compararla, ¿cierto?, con otras de su misma categoría. Lo que estábamos haciendo ahora entre el perfume original, el perfume alternativo, el detergente de la feria y el detergente de, digamos, original del supermercado, ¿cierto? Entonces, entre otras definiciones de uso común, podemos citar la siguiente. Por ejemplo, el cumplimiento de las especificaciones, es decir, entonces, este perfume me dura todo el día, tiene una excelente fijación. Adecuación al uso, ¿cierto? Este detergente efectivamente sirve para lavar jeans con grasas, por ejemplo. Satisfacción del cliente. Mira, aunque no me dure todo el día este perfume, me siento satisfecha con él porque lo encuentro bueno, porque me gusta su aroma o su fijación, aunque no sea todo el día, ¿sí? O mira, la ropa que yo lavo efectivamente no sale tan sucia, así que con el detergente de la feria me es suficiente. Estoy satisfecha con respecto, ¿cierto?, al producto. También podemos indicar conjunto de características del producto de marketing, mira, ingeniería, fabricación y mantenimiento a través de los cuales el producto en uso satisface las expectativas del cliente. ¿Sí? Las características entonces de la producción, pero también producto del marketing, ¿cierto? De pronto, ¿cierto?, nos dejamos mucho llevar por lo que vemos, ¿sí? Y no sabemos si efectivamente esto es de calidad o no. Por ejemplo, ¿cierto?, podríamos hablar de McDonald's, en este caso, ¿cierto?
Producto del marketing, ¿cierto? De todo lo que hacen, por ejemplo, uno podría entender que la comida del McDonald's es súper buena, en todo el sentido de la palabra, ¿cierto? Yo conozco gente que muere por una hamburguesa en McDonald's, muere, ¿sí? Y que es lo máximo. Pero hay otra gente que conozco que también que sienten que la comida de McDonald's es como plástica. Entonces, ahí tenemos la percepción, ¿cierto? Pero producto del marketing, todo el mundo conoce la comida McDonald's. Entonces te invita a que efectivamente te acerques a un local y puedas consumir esa comida. Está a lo largo de todo el mundo, sus colores son súper visibles, ¿cierto? Ojo con los colores, porque también lo vamos a ver más adelante. Los colores de la publicidad de un producto son relevantes, ¿cierto? Cuando yo pongo un color rojo con amarillo, ¿cierto? Es alerta, es, oye, fíjate en esto, ¿sí? Cuando yo ocupo los colores azules, ¿cierto? Es servicio, es como tranquilidad, es como buena onda, es como visítame, ¿sí? Como Walmart, en la empresa, digamos, central de los líderes. La marca líder tiene un color azul, por ejemplo, ¿cierto? Hay otras marcas que te pueden, por ejemplo, con respecto a los colores, te podrían decir que esto es súper elegante, ¿sí? Como la marca Zara, por ejemplo, que su fondo es negro, ¿cierto? Y sus letras son blancas. Eso habla de elegancia cuando invocan esos colores. Entonces el marketing, ¿cierto? Habla mucho o te invita mucho a probar tal o cual producto, pero no significa, ¿cierto?, que sea efectivamente de calidad. Por eso uno tiene que revisar el conjunto de las características de los elementos que uno quisiera obtener. Y por último dice, calidad es lo que el cliente está dispuesto a pagar en función de lo que obtiene y valora. Nuevamente, siempre eso va a tener que ver con lo que necesito y con lo que estoy dispuesto a pagar. Eso tiene que ver con la calidad. Ahora, ¿cómo gestionamos la calidad? ¿Qué es la gestión de la calidad? ¿Cierto? Que tiene que ver con lo que estudiamos, gestión, ¿cierto?, del servicio masoterapéutico. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la gestión también está inserto acá. Dice, conjunto de actividades que determina la política de la calidad, los objetivos, las responsabilidades, y se implantan por medios tales como, por ejemplo, planificación de la calidad, control de la calidad, aseguramiento de la calidad y mejora de la calidad, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de gestión de calidad, tiene que ver con un proceso, ¿cierto? No es que las cosas sean de calidad así como por naturaleza o como de una, ¿sí? Tiene un proceso para llegar, ¿cierto?, efectivamente a un elemento de calidad. Es como, por ejemplo, ¿cierto?, cuando uno recién se casa o cuando uno recién vive solo, quiere cocinar una cazuela, ¿cierto? Entonces, lo más probable, ¿cierto?, que yo me voy a planificar para que la cazuela de pollo me quede espectacular. Entonces, bueno, me planifico, compro los ingredientes, ¿cierto?, para preparar la cazuela. Luego, ¿cierto?, para ver el tema del control y para asegurarme también que lo voy a hacer bien, a lo mejor veo un video YouTube, ¿sí?, para ver cómo es, qué tengo que poner primero, etc. Si yo me voy a asegurar, ¿cómo me voy a asegurar de la calidad de esta cazuela? Es porque me la voy a comer, ¿cierto? Y ahí efectivamente voy a ver si me quedó con gusto a zapallo, si me quedó con gusto a nada, o si efectivamente quedó con gusto a pollo, ¿cierto? Con gusto a cazuela, ¿cierto? Y por último, ¿cierto?, la mejora de la calidad, porque cuando yo me doy cuenta que quedó solo con gusto a zapallo, entonces me voy a enterar que, oye, entonces para la otra no tengo que poner el zapallo adentro, porque se me desarma, ¿sí? Lo tengo que cocer aparte. Entonces, con respecto a este ejemplo, ¿cierto?, estamos viendo que para llegar a una calidad
también requiere de un proceso, ¿sí? Y un proceso de planificación, de control, aseguramiento y la mejora, ¿cierto? Luego de llevar a cabo este proceso. ¿Alguien le quedó alguna duda con eso? ¿No? Ok. Entonces, ¿cierto? Con respecto a esto de la planificación o de la gestión de la calidad, nosotros también lo podemos revisar o lo podemos realizar, ¿cierto? Con respecto a los clientes. Pero para poder hablar de los clientes, ¿cierto? Y poder efectivamente gestionar la calidad en la atención, por ejemplo, al cliente, tenemos que saber qué es lo que busca el cliente, pues, ¿cierto? Porque también hablamos que el cliente tenía percepción, ¿sí? Pero hay cosas que definitivamente el cliente puede buscar, no tan solo en el servicio, como por ejemplo en la compra de algún producto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que busca el cliente es el desempeño, ¿sí? En las cosas de usted, en el área de ustedes, lo más probable, ¿cierto? Que el cliente lo que más se va a fijar es cómo ustedes realizan el masaje, por ejemplo. ¿De qué forma, cierto? ¿Cuál fue el proceso que ustedes utilizaron? Si es que fue bien planificado, por ejemplo, si le dieron una hora en la cual se respetó la hora de inicio, se respetó la hora del tiempo del masaje, por ejemplo, ¿cierto? Efectivamente el cliente al final del masaje, ¿cierto?, obtuvo la sensación de alivio que quería obtener. Por otro lado, no quedaron marcas en su cuerpo, ¿cierto? Y finalmente, ¿cierto? A lo mejor ustedes podrían haber visto que la cantidad de toallas que ocuparon, estoy inventando, ¿fue mucha o fue poca? Ok, entonces en la próxima visita de otro cliente o del mismo, claramente la utilización de las toallas la voy a revisar bien, porque a lo mejor ocupé mucha o a lo mejor ocupé muy pocas. Y ahí estamos hablando, obviamente, de la mejora. A eso se refiere, ¿cierto?, con el desempeño. Luego tenemos las características, ¿cierto?, del producto o del servicio, dependiendo de la percepción que tiene el cliente y de cuáles son sus necesidades efectivas o las que quiere cubrir, ¿cierto? Luego tenemos la confiabilidad, ¿cierto? ¿Qué tan confiable es este producto para mí? ¿Qué tan confiable, ¿cierto?, es el servicio que tú me vas a dar? ¿Te conozco? ¿No te conozco? ¿Tuve buenas referencias? ¿Cierto? Porque aquí, con respecto a lo que ustedes hacen, si hay algo súper relevante, es el boca a boca, que yo me parece que se los he dicho, ¿cierto? Cuando un cliente le dice a otro, oye, ¿sabes qué? Anda a atenderte con la Nicole Meriño, porque la verdad es que hace unos masajes espectaculares. Ese cliente le va a decir a otro y a otro y a otro, y el tejido, ¿cierto? Esta rama importante que se va a armar del boca a boca, de pronto es mucho más importante y mucho más efectiva de que la gente vea un letrero en la calle, por ejemplo. Porque no los conocen, ¿cierto? Entonces la confiabilidad que viene desde la confianza, ¿cierto?, tiene que ver con que efectivamente una persona que recibió el servicio se sintió súper agradado con lo que pudiste hacer. Tenemos entonces la capacidad de reparación, ¿cierto?, que también es la capacidad de poder responder, ¿cierto?, es como la postventa, ¿sí? Claro, probablemente en el caso de ustedes es como un poco complicado esto de la postventa, porque es difícil que un cliente le diga, oye, ¿sabes que el masaje me quedó mal hecho? No, a lo mejor le podría decir, ¿cierto? ¿Sabes qué? Me apretaste mucho y me quedó doliendo tal parte. Podría ser, ¿cierto? Pero ya en el caso de ustedes, probablemente la capacidad de reparación probablemente con respecto al servicio es un poco más difícil, es un poco más difusa. Pero ojo, ¿qué podría pasar acá con respecto a ustedes? Imaginemos que compraron un aceite en la feria y no tenía resolución sanitaria. Y se le aplicaron, ¿cierto?, al cliente y el cliente se enronchó entero, ¿sí? Ahí ustedes van a tener que tener la capacidad de reparar.
y van a tener que saber responder si es que el cliente exige que respondan, ¿cierto? Entonces, por eso es importante tener en claro cuál va a ser mi capacidad de reparar en caso de que algo suceda. Luego tenemos obviamente la durabilidad, ¿cierto? Que ahí estamos hablando básicamente de productos en concreto, digamos. La apariencia, mira lo que dice acá, la apariencia, eso es súper importante. Entonces, para el cliente, el cómo yo me presento ante él, ¿cierto? No sé, imaginemos que no me puedo presentar chascona o chascón, ¿cierto? Con los pelos para todos lados, o con mi ropa, ¿cierto? Mi delantal, mi pechera, lo que use, está sucia, por ejemplo. Porque eso inmediatamente, ¿cierto? A uno como cliente le va a provocar rechazo, ¿cierto? Chuta, ¿y qué onda? Estaba cocinando y se vino para acá, ¿cierto? Entonces la apariencia también es súper relevante, y estoy hablando no de la apariencia de que si eres bonito o feo, no, la gente en general no busca eso, lo que busca es que sea un lugar ordenado, que sea un lugar con buena limpieza, que huela bien, ¿cierto? Que tus manos, por ejemplo, estén con las uñas limpias, ¿sí? Que tu cabello esté bien ordenado, ¿cierto? Que tenga, en el caso de ustedes, ¿cierto? Una apariencia de confiabilidad en el servicio. Muchas veces no tiene que ver una cosa con la otra, porque puede estar vestida de gala y no sabía hacer el masaje, ¿cierto? Indudable. Pero esto tiene que ir en un cierto equilibrio, ¿sí? En un equilibrio o en una forma en la cual la persona vea de que hay una preocupación con respecto a lo que ustedes están haciendo. Por supuesto, el servicio al cliente, ¿cierto? Que no tan solo tiene que ver con el masaje mismo, sino que tiene que ver, por ejemplo, con que tú estás cumpliendo con lo que le estás ofreciendo. O sea, nos juntamos a las 9, ¿ok? Y a las 9 tú ya lo estás atendiendo, ¿cierto? O por lo menos lo estás recibiendo a esa hora. Entonces, eso tiene que ver con la puntualidad, ¿cierto? Tiene que ver con la seguridad, que es lo que viene un poquito más abajo, que yo sé que tú estás trabajando con buenos elementos y que no me va a pasar nada, ¿cierto? Que luego le hiciste una postventa, que luego a lo mejor después que le hiciste el masaje, lo vas a llamar y le vas a preguntar cómo le fue con su masaje, cómo se ha sentido, ¿ha tenido algún síntoma adverso, alguna cosa? Eso es servicio al cliente, es preocuparse, ¿cierto? Desde el minuto que tú lo recibes hasta luego y a lo mejor 2 días después de que efectivamente hiciste el servicio. ¿Preguntas? Profe, Dígame. después de desempeño puso características. ¿A qué se refiere con características? Las características del producto, ¿a dónde dice? Espérate, ¿a dónde dice? Me pasé. ¿Dónde dice desempeño característica? Las características tienen que ver con los elementos, con los productos que tú ocupas. ¿Sí? Con las Ya. características. Uy, los perdí. Uy, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Chuata. Ahí está, ahí los encontré. No los encontraba. Tiene que ver con las características de los productos que tú ocupas, las características de tu propio servicio. A eso se refiere. Ahora, obviamente, ¿cierto? Estamos hablando de la gestión de la calidad, por lo tanto, recuerda que siempre tiene que ver con la percepción del cliente. A lo mejor a un cliente le da lo mismo que tú tengas el pelo desordenado, puede ser, ¿cierto? Pero uno tiene que siempre fijarse o siempre tener en vista los gustos de la mayoría, porque puede haber un personaje extraño que todo lo contrario, porque le guste que alguien lo atienda con un delantal sucio, ¿sí? Porque puede pensar, ¿cierto?, que el hecho de que tú tengas un delantal sucio es porque has atendido a mucha gente, entonces haces un buen servicio. Es cuestión de la percepción, ¿cierto? Entonces siempre uno tiene que, más o menos, ¿cierto?, tener ese sentido común. También se refiere mucho a eso, sentido común. No sé si le Ya. quedó claro. Sí, profe. Ok. Gracias.
El otro tema importante, ¿cierto? Esto de la calidad, ¿cierto? Tiene que ver con el costo. ¿Qué entendemos por costo? Pregunta. ¿Qué entendemos por costo? Pregunto ¿Dinero? yo, ¿quién habló? Yo, Valentina, ¿qué es para ti costo? Javiera. Ah, perdón, Javier. ¿Dinero? Ya, para ti dinero es costo. Perfecto. Ok. ¿O cuánto está uno dispuesto a pagar o a dar? Ya, la Giselle, correcto, la Giselle dice la cantidad que está dispuesto a pagar. El valor de un producto, ok. La Catherine dice según cómo venga el producto, cuánto vale. Ya. ¿Cómo según cómo venga, Catherine? Esa parte no te la entendí. ¿Cómo según cómo venga? ¿Cómo venga envuelto? ¿Cómo te lo entreguen? ¿A qué te refieres con eso? Ah, si viene en buen estado o mal estado. Ya. Ya, pero eso tendría que ver más con la calidad que con el costo. ¿Sí? Estamos hablando de costo. Dice precio de materiales primas como equipo, suministro, complementos, etc. Precio de materiales, ok. ¿Qué más podría ser? Antonio, que está ahí, Antonio Benjamín, ¿puede ser? No lo sé. Puede ser Benj. Antonio, ¿estás ahí? Sí, profe. Dígame, ¿qué es para usted costo? Por ejemplo, va a ser la cantidad de veces que voy a tener que comprar ese mismo insumo y sacarle como un precio y ver lo que Ya, voy a gastar con eso. perfecto, interesante tu análisis, sí. Patricia Cornejo, ¿qué es costo para ti? ¿Cantidad de dinero que cuesta una cosa o un producto? Ya, perfecto. Francisca, ¿qué es para ti costo? La Carla dice inversión para producir un producto. Ya. Francisca Antonia parece que fuera lo que dice ahí. La Catherine dice, pero según su calidad hay que ver qué costo tenga. Exacto, Catherine, sí. ¿La Francisca está o no? Le estoy preguntando. Francisca, ya, dígame, ¿qué es costo para usted? ¿Valor? Un valor. Muy bien, sí, claro. ¿Quién más está por acá? La Michelle, ¿qué es costo para ti? El valor de un producto. El valor del producto. Ok, muy bien, gracias. Kiram Danae, ¿qué es para ti costo? Valor de lo que cuesta una cosa. Ok, vamos a ver entonces qué es lo que es costo. Por cierto, qué es lo que nos dicen las PPT y nos dicen qué es lo que es costo. Vamos a ver. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Aquí podríamos tener, ¿cierto? Quizás una confusión con respecto a cómo yo defino costo, ¿sí? Muchas veces, ¿cierto? El costo se confunde con la palabra gasto, ¿sí? Entonces, y digo, ¿qué es esto? Entonces, ¿es costo o es gasto? ¿Sí? Por un lado, el costo o coste, también le llaman de la misma forma, es el gasto económico, ¿cierto?, que representa la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, ¿sí? Es lo que yo voy a gastar para producir, ¿ya? Eso es, entonces, por ende, ¿cierto?, lo que me va también a determinar, dice, determina el costo de producción y así el precio de venta. Mira,
Entonces, es lo que el costo es, o lo que significa costo, ¿cierto? Con respecto a nosotros, con respecto a la realización, ¿cierto? De un emprendimiento, por ejemplo. Costo significa, entonces, cuánto tengo que gastar yo, ¿cierto? En la fabricación de un producto o la prestación de un servicio. Eso sería un costo. ¿Cuánto tengo que invertir, por ejemplo, para efectivamente hacer el producto? Por otro lado, o el producto o servicio. Por otro lado, tengo el gasto, ¿cierto? Y el gasto es una salida de dinero que una persona, empresa, debe pagar por un artículo o un servicio. Y su fin, ¿cierto? Dice utilidad tanto para la familia como parte de las empresas. Entonces el gasto, ¿cierto? No es que produzca nada. El gasto es algo que efectivamente yo tengo que hacerlo, ¿sí? Y que muchas veces, ¿cierto? Este gasto no se retribuye o no siempre lo tengo de vuelta. No lo puedo, de alguna manera no lo puedo... no lo puedo no gastar, por decirlo así. Si yo me pongo en un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cierto? El costo, ¿sí? Sería el alcohol, ¿cierto? Porque eso es un costo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque gracias a ese costo, ¿cierto? O lo que me costó el alcohol, lo necesito para producir mi servicio. Y desde el valor que tenga ese alcohol, ¿cierto? Voy a poder sacar un valor con respecto al servicio que voy a dar. Sin embargo, el gasto, ¿cierto? Por ejemplo, sería, si ustedes van a hacer una atención a domicilio, ¿sí? Sería la locomoción. Necesariamente tengo que gastarlo, necesariamente, ¿cierto? O, por ejemplo, sería la utilización de la camilla o la utilización de mi uniforme o de mi indumentaria. Necesariamente lo tengo que ocupar, ¿sí? Y no voy a tener una retribución, ¿cierto?, del gasto total que yo hice, a menos que ese gasto que tú estás haciendo efectivamente lo puedas poner, ¿cierto?, en el total del servicio. Si estamos pensando, por ejemplo, en el desgaste de la camilla o en el desgaste, ¿cierto?, de tu uniforme, claramente eso no lo podemos poner, ¿cierto?, en el servicio. Tendríamos que hacer ahí un enjuague matemático de cuánto efectivamente dura la camilla, cuánto me costó la camilla, tendría que ver cuántos días son, efectivamente para cuántos masajes la puedo ocupar y cuánto tiempo me va a durar de buena calidad. Y con respecto a eso quizás sacar un costo, pero es algo bastante engorroso como ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Porque además dentro de lo que ustedes hacen es, yo diría que un poquitín inestable. Quizás en una buena temporada te puedes hacer 20 masajes en un día, si es que les da la fuerza, porque no lo creo, pero por otro lado a lo mejor podría ser uno mensual, ¿cierto? Entonces, ese tipo, en lo que es gasto, para que lo dejemos claro, ¿cierto? Es un gasto que necesariamente lo tienes que hacer, necesariamente, y que no siempre, ¿cierto?, voy a tener la retribución o voy a poder recuperarlo. A veces sí, insisto, a veces y por la general no. Sin embargo, el costo es cuando yo compro algo, ¿cierto?, o produzco algo para poder utilizarlo, ¿cierto?, en la producción o en el servicio y que además me va a llevar a cuánto es lo que tengo que cobrar. ¿Preguntas? ¿Quedó claro eso? Un ejemplo más claro, ¿cierto? Por ejemplo, el algodón puede ser el alcohol, ¿cierto? Por lo regular, estamos hablando de los insumos con respecto a los costos.
Las otras cosas, ¿cierto? Podríamos hablar de gasto, porque no siempre es algo que puedo tener retribución, ¿cierto? Sin embargo, lo tengo que comprar o lo tengo que adquirir para poder, ¿cierto?, hacer mi servicio. Pregunta, chiquillos, ¿quedó claro? ¿Hay alguien que se haya confundido? ¿No? No, profe. Ok. El concepto entonces de costo. Dice, es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para determinar los costos de las actividades, procesos y productos y con ello facilitar la toma de decisiones, dice, la planeación y el control administrativo, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando acá? Entonces que esto nos permite efectivamente, ¿cierto?, hacer una cadena en este proceso y saber efectivamente cuánto, ¿cierto?, podría yo llegar a cobrar. Les vuelvo a poner el ejemplo del alcohol, ¿cierto? ¿Cómo yo podría saber? Por ejemplo, si un litro de alcohol me cuesta 2 lucas, ¿sí? No sé, no tengo idea cuánto cuesta un litro de alcohol. Me cuesta 2 lucas el litro de alcohol, ok. ¿Cuánto alcohol voy a ocupar? ¿Cuántos ml de alcohol tengo que ocupar, ¿cierto?, para la atención de un cliente, ¿sí? Entonces, imaginemos que son 10, ¿sí? Imaginemos que con un litro de aceite voy a ocupar 10 ml por cada uno por cada uno de los clientes. Por tanto, ¿cierto?, el costo que yo estoy utilizando en alcohol para atender a ese cliente son 20 ml, ¿cierto? Eso es lo que me cuesta. ¿Y cuánto significan 20 ml? 200 pesos, ¿sí? Entonces, ¿cierto?, dentro del costo del servicio, yo tengo que incluir el alcohol, que son 200 pesos, ¿sí? Ahora, indudablemente que luego de todos los costos con respecto a los insumos, ¿cierto?, tengo que saber cuánto es lo que voy a cobrar por mi trabajo, ¿cierto? Esa es otra cosa. A los costos, por lo regular, también se les agrega aproximadamente un 20% de recargo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú ocupaste locomoción para ir a comprarlo, porque tuviste que hacer todo un trabajo de investigación para el precio, porque tuviste que ir a retirarlo, etcétera. Tiene todos otros costos asociados, ¿cierto? Por eso además se le agrega un 20%. Entonces, los costos, dice, juegan un papel muy importante en el proceso de toma de decisiones. En síntesis, si se puede decir que la información cuantitativa, ¿cierto?, sobre los costos que debe incluirse en cada informe varía según la situación de la empresa y así como según los objetivos específicos de la administración, dice, en general, el costo en cualquier acción, actitud, depende del propósito o fin para determinar este costo. Entonces, por lo tanto, el costo siempre va a ser determinante con respecto a lo que tú efectivamente quieres hacer, quieres producir o qué servicio quieres dar. Bien. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Algo que no le haya quedado claro con respecto al costo, con respecto al gasto, no sé. Es importante que eso les quede como claro, chiquillos. Profe, usted dijo de que al costo, al final lo que uno cobra se le agrega un 20% por otras cosas extra, Recargo, por ¿sí? toda aparte. ¿Sí? Claro, pero eso no, eso tiene que ver con los gastos que uno hace. No, con el costo. Estamos hablando de costo. El gasto vuelve a Pero es que usted existir. dio de ejemplo, Sí. por ejemplo, el ir a comprar las cosas y en los gastos usted dijo de que
Ir a comprar las cosas, por ejemplo, o ir a hacer un trabajo a domicilio es un gasto porque no necesariamente va a recibir de vuelta el dinero. No necesariamente. Exactamente. Entonces, me confundí ahí porque ¿por qué va incluido en ese Lo que, valor? por ¿Por eso qué te va digo, incluido el lo que pasa es que 20%? Carolina, lo que pasa es que uno tiene que hacer de la diferenciación de qué es lo que es gasto y de qué es lo que es costo. El gasto, ¿cierto? Principalmente el gasto es un dinero que tú tienes que invertir necesariamente para poder producir. Y que no siempre, por eso dije, no siempre vas a tener la retribución o la devolución de ese gasto. ¿Ya? Por ejemplo, puse el tema de la locomoción. Obviamente que en ese caso específico de la locomoción, ¿cierto? A lo mejor se lo puedes cobrar, le puedes cobrar ese gasto como costo al cliente. Pero es más difícil, por ejemplo, si le cobras la camilla. Pues no le puedes cobrar la camilla. No sé si me entiendes en eso. O las sábanas, por ejemplo, las toallas de género, ¿sí? Porque los instrumentales, como al tener un largo plazo, ¿cierto? Al ser de alta durabilidad, ¿cierto? De mucho tiempo, es más difícil poder eso efectivamente cobrárselo al cliente. Pero lo que sí vas a poder cobrar con esto del 20% es cuando estamos hablando de los insumos, ¿sí? Porque ahí efectivamente tú puedes saber cuánto es lo que te rinden las cosas. Y dentro de este costo, aparte de comprar, por ejemplo, el alcohol que yo te estaba mencionando, que te cuesta lucas la botella, tú ahí a ese costo tú podrías agregarle un 20%, ¿sí? A un 20% más o menos en promedio es lo que se cobra, ¿sí? Con respecto al gasto, ¿cierto? Si estamos hablando de la locomoción, ¿sí? Bueno, la locomoción también podrías incluírsela, ¿cierto? Incluírsela como un gasto que tú hiciste. Pero no es un costo porque no es algo que tú tienes que efectivamente obtener para producir, sino que va por otro camino y va por el camino de que necesariamente vas a tener que hacer el gasto en locomoción, ¿cierto? Ahora, en la realidad, obviamente, si estamos hablando de la locomoción, por lo regular se lo recargan al cliente, ¿cierto? Cuando es a domicilio sobre todo. Por eso hay que tener ahí súper claro, porque claramente tampoco te puede ir al chancho, ¿cierto? De que la micro te sale en 2 lucas, le vas a cobrar 10 lucas, ¿cierto? A menos que te vayas en taxi, puede ser, ¿cierto? O a lo mejor más transparente es decir, sí, mi servicio tiene tanto, ¿cierto? Pero el traslado se costea aparte. Es como el delivery, ¿cierto? Que a ti te mandan las cosas, pero tú pagáis el delivery, pues lo pagas aparte o te lo incluyen y te dicen, el delivery cuesta tanto, ¿cierto? Y no necesariamente está con un sobreprecio. No sé si te quedó un poquito más claro, Carolina. Entonces, profe, el 20% que se le añade es más que nada por los insumos. Insumos, exactamente. Ya, profe. Exactamente. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguien no le ha quedado claro, que haya tenido alguna confusión? No, sí, no, sí. Chan, 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 chan. ¿No? Ok. Bien, claro. dígame. No, todo claro. ¿No? ¿Todo claro? Qué bueno. Ay, cómo está un guaso, dice por ahí. ¡Ta madre! Ya, listo. Entonces vamos a trabajar, chiquillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Precisamente vamos a hacer un tema de una cotización de insumos, ¿sí? Pero también basándonos en el trabajo cuando hicimos. ¿Se acuerdan que cotizamos un insumo, ¿cierto? Habíamos cotizado un instrumental y habíamos cotizado un insumo. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a juntar en equipo de trabajo, ¿cierto? Y ustedes van a hacer una cotización, ¿cierto? Pero con 3 insumos distintos.
¿Cuáles son esos 3 insumos distintos? Los que estén en el grupo hayan hecho con sus equipos anteriores. Por lo tanto, si son 5, vuelvo a repetir porque parece que la vez anterior a alguien no le quedó muy claro. Si son 5 compañeros, cada uno de ellos hizo el trabajo con esto de las cotizaciones de los insumos, ¿cierto? Y cada uno va a tener uno distinto, lo más probable. Si es que no es así, ¿cierto? Vamos a buscar un segundo, ¿ya? O por lo menos 2 insumos. Si hay 3, fantástico, 3. Pero si hay 2, ¿ya? Ahora lo importante es que si, por ejemplo, eligen el aceite, que el aceite lo tengan los otros, o las otras cotizaciones, para que elijan, ¿cierto?, de acuerdo a la calidad y costo. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, si hay 5 insumos distintos, Se eligen ¿ponemos 2. los 5? Ah, No, ya, 2. se eligen Ya, 2. profe. ¿Ya? Ya. Pongamos 2, para que no nos compliquemos. 2 insumos. Solo insumos. ¿Ya? El formato, ustedes ya lo tienen, pueden ocupar el mismo formato que ya habían ocupado en la clase anterior. ¿Ya? Solamente que esta vez lo vamos a hacer con los insumos y dentro de las cotizaciones que tengan las personas del equipo van a elegir cuál es el más económico. Ojo, importante que tienen que una persona poder compartir en la pantalla, así que a lo menos uno tiene que estar ahí en el Profe, computador. Dígame. ¿cuándo se entrega esta tarea? La tarea se tiene que primero exponer ahora, al término de la clase. Eso es lo primero. ¿Ya? Primero exponer. Y tienen plazo hasta el domingo para entregarlo completo, pero ahora se expone. Ahora tienen que trabajarlo. Y por otro lado también, yo voy a preguntar así en forma aleatoria quién terminó el trabajo y quién no. ¿Ya? Así que a trabajar, vamos haciendo lo que estamos mencionando. Vamos a tener 5 participantes por equipo, así que van a ser varias cabezas pensantes, y vamos a tener exactamente, nosotros terminamos a las 12:20, vamos a tener media hora para trabajar, ¿ya? 30 minutos. Cuando yo les diga, se unen a sus equipos de trabajo. Cualquier cosa me llaman, recuerden que me pueden avisar. Ya, chiquillos, júntense sus equipos. De vuelta del trabajo pasamos la lista. Janet, perdón, Tiare, ¿qué pasó? Tiare, ¿estás? Tiare, ¿estás?
Tiene que ser por examen. ¿Vamos? Profe, voy a meterme en el computador por si acaso, porque voy a aparecer de nuevo para que me tire el grupito.
Ciérrase su cuartito nomás. Le vamos a hacer una puerta acá. Para pasarle comida, le vamos a traer un colchón. Ciérrase nomás. Eso, la mano para adentro. Oiga, pero si la Junior ayer, ¿cuándo se enteró que fue positivo hoy día? Hoy día se enteró, ¿Pero y cuándo se hizo el examen? ayer en la mañana, ¿Y por qué se hizo el examen? porque se sentía resfriada. ¿Y usted le había dicho eso? No, no dijo nada.
Profe, ¿me puede tirar al grupo 3, porfa? Es que me cambié del celular al computador para compartir pantalla. Chiquillas, díganme. ¿Aló? Profe, tenemos una duda, Sí, pero dígame. se la va a plantear la Eileen porque yo no la entendí bien. Ya. Aileen. Aileen, Profe, dígame. ¿en las cotizaciones de ahora se comparan los productos o es solamente uno? A ver, para poder elegir, recuerda que son 2 insumos los que tienen que cotizar, ¿cierto? Para poder elegir esos insumos, tienes que comparar con respecto a las cotizaciones que tienen las otras compañeras. Por ejemplo, si van a elegir el aceite, dentro de las otras cotizaciones, ¿cuál es para ustedes es el mejor aceite en la cual podrían comprar porque es el más conveniente? Con respecto al costo, con respecto a la calidad, etcétera. Por tanto, tienen que poner las descripciones del aceite, ¿cierto? Que tienen las otras cotizaciones. No sé si quedó claro. Ah, ya, pero sí, nosotros coincidimos en aceite, pero eso no, pues nosotros tenemos puro aceite. Ya, Entonces, por ¿tienen ejemplo, otro? si vamos a... Perfecto, si solamente cotizaron aceites y no tienen otros insumos, ok, aceites entonces. ¿Pero Ya, ponemos porque solo una opción?
Sí, pues si tienen una pura opción, porque se supone que es una cotización, digamos, ideal, ¿cierto? Ajá. Si no tienen otro producto distinto, ¿cierto? No sé, si hubieran cotizado, por ejemplo, alcohol o algodón, no hay, solo dentro de las cotizaciones que hicieron, hay solo aceite, bueno, pues bien, entonces solo aceite. Pero no las Ya, puedo esa obligar era a que mi, tengan otro, pues. sí, pues esa era mi duda, que Ah, si ya. teníamos que cotizar otra cosa, teníamos que hacer todos los trabajos de No, nuevo, porque Claro. O ya, buscar en con internet respecto a otra lo que opción. hicieron, con respecto a lo que hicieron. Ya, profe. Gracias. Ya, ya, linda. gracias. Bueno. Profe, ¿me escucha? Es que me cambié del celular al computador, ¿me puede traer al grupo 3, por favor? No le escucho, que está muteado. Pero eso, ¿Ahí sí me escuchas? sí, ahí sí. Ya, déjame, ¿en qué equipo estabas tu hijo? En el grupo 3. Perfecto, te vuelvo a asignar entonces a tu grupo Ok, 3. ¿Listo? gracias. ¿Quién quiere mostrar su trabajo? Nosotros, profe, Muy bien, salita, Janet. ¿cuál era? 3 Gracias, creo que era. Janet. Muchas gracias. Voy a Vamos. ver si funciona, yo voy a compartir, pero no sé si va a pasar lo mismo la semana pasada que yo no puedo hablar. Ya, Así que bueno. para que mi compañero esté atento, si no puedo hablar igual que la vez pasada. Ok. ¿Ahora sí? ¿Puedo hablar ahora? Sí, te escucho perfecto. Sí, Pero un ya, momento porque se profe. está cargando. Ahí ya. Ahí estamos. Dale. ¿Y ahí sigo? Sí, Sí. ya. Nosotros hicimos 2 cotizaciones, uno Ya. de aceite y uno de sabanilla de papel. Ya, muy Y bien. acá están las direcciones de las empresas de cada una. Ya. Y abajito está la cotización, que es un aceite de terapia, de masaje corporal hipoalergénico, de absorción lenta, aroma a almendra de 1000 ml. Y el Ya. valor es de 12.990. Y el otro que también teníamos era la sabanilla de papel desechable, un pack de 6 unidades de 48 metros cada uno. Y ese 11.190. Y nos quedamos con ese porque era a relación de lo que teníamos, era el más económico y ofrecía lo mismo. Ya. Ya, ok. Y en el aceite, también, mi compañera que tenía esa cotización era uno dentro de los mejores aceites. Ya, o sea, ustedes ahí hicieron una comparación siempre entre calidad y precio. Sí, ahí teníamos, pues que éramos 5 en el grupo, entonces pudimos ver qué cotización habíamos hecho en los trabajos anteriores y habíamos hecho de aceite y de sabanilla, así que justo coincidió. Que, por ejemplo, de los otros aceites que estaban en las otras cotizaciones, ¿qué no tenían que este sí tiene? La cantidad Ya, era, o ¿quién estaba? Ya ne hablo yo. Sí, dale. Por ejemplo, en el caso de los aceites, habían promociones donde venían envases más pequeños, pero salía menos cantidad. Ahí había algunos que no salían, que eran hipoalergénicos. ya. Falta de Habían otros, información. ¿perdón? Tenía falta de información. Sí, no salía si era de absorción rápida, de absorción lenta, salía solamente los ml y, y el aroma. Ya, correcto. Entonces, ese era como el más completo según la descripción. Ya, Y porque salía también que era hipoalergénico en caso de las pieles más delicadas. muy bien. Y con respecto al papel, Ya, ese lo tenía yo.
Con Ya. respecto al papel, era la misma cantidad de rollos, par de 6 unidades cada uno, 48 metros, y este estaba a 11.190 y lo otro a 14.000, 13.000, hasta 12.000. Era una diferencia mínima, pero una diferencia. Ya, aquí en este caso, entonces, decidieron por este solo por el precio. Claro, porque ofrecía lo mismo, Lo era lo mismo. mismo. Ya, perfecto. Ok. Bien, buen trabajo, chiquillas, considerando, ¿cierto?, de que lo que se pedía era una cotización ideal con respecto a lo que ustedes querían comprar, ¿cierto?, considerando calidad, características, precio, qué sé yo, está bien el trabajo. En la realidad, ¿cierto?, si yo estoy cotizando a dos proveedores distintos, ¿cierto?, obviamente voy a tener dos cotizaciones distintas, ¿cierto?, solo que para efectos del ejercicio que estamos haciendo, ustedes lo hicieron en una sola porque están haciendo una cotización ideal, ¿cierto? Pero vuelvo a insistir, en la vida real, ¿cierto? Cuando uno pide cotizaciones, los proveedores te van a mandar cotizaciones distintas. Entonces, en el caso de ustedes, habrían recibido una cotización de la camilla y una cotización del papel. Ya, solo para aclarar, para que a alguno les diga, ¿por qué tienen dos proveedores? Esa es la razón, digamos, del trabajo que las chiquillas hicieron. Perfecto, Janet y compañía, muy buen trabajo, las felicito. Bien, sigamos. ¿Quién más quiere compartir? ¿Quién más quiere decir qué es lo que qué es lo que hicieron? ¿O pregunto Ya, yo? profe, nosotras. Muy bien, Francisca, vamos. Giselle va a compartir pantalla. Ok. Ya, profe. Ya. Acá nosotras, o sea, en este grupo ocupamos la misma planilla que se ocupó la clase pasada, Muy bien. en donde se puede ver que el nombre de la empresa es Mundo Masaje. Aquí sale la dirección, que es Moneda 973, en Santiago Centro. El cliente seríamos nosotras, que somos el grupo 4. Contamos con un presupuesto de 100.000 pesos. Ajá. Y se colocó la dirección y la descripción. Nos mandaron la cotización de dos tipos de aceites que son de 500 ml y 1000 ml. Y la composición se combina de aceites naturales y minerales, neutro en pH, sin aroma e hipoalergénico. Nosotros nos fijamos mucho en el tema de la descripción porque, como dijo una compañera anteriormente, tenemos que fijarnos mucho en el tema de la piel de los clientes. Entonces, ese fue como el que mejor nos pareció. El tiempo estimado es de 7 días hábiles o entrega disponible presencial. Los costos encuentro que están súper buenos para el tipo de descripción que tiene cada insumo. Después seguimos con la sabanilla clínica o sabanilla médica, de 48 metros, que está súper bueno, 50 centímetros de largo, el material papel blanco de alta calidad, resistente y suave. Tenemos que dar buena presencia y comodidad a nuestro cliente. Lo mismo, porque es la misma empresa, por lo tanto son 7 días hábiles con entrega disponible presencial y el precio está muy accesible, que es de 6.990. Nos tiró al final el total de 27.470, que es un precio que encuentro yo que es bastante accesible, tiene buena descripción los insumos y lo encontramos todo dentro de un mismo proveedor. Ok, muy bien. Pregunta, dentro del trabajo que hicieron, obviamente tiene de la forma, ¿cierto? Más que el fondo, la forma, algunos temas. Por ejemplo, sube un poquito, pusiste dos precios ahí con respecto al aceite. Entonces, si yo voy a cotizar, o cotizo uno o cotizo el otro, ¿ya? Entonces yo entiendo, ¿cierto?, que indudablemente 12.490 debe ser por los 1000 ml, ¿no es verdad? Correcto. Ya, entonces debieras no poner el de 500, ¿sí? No lo debieras poner porque además en el final estás sumando los 12.000 y los 6.000, ¿sí? Entonces la información que tienes ahí es información 500 ml y 7.990 estaría de más. ¿Ya? Para que la borres.
Claro, Porque por eso, ejemplo, nosotros en este caso lo hicimos porque, por ejemplo, si nosotras somos las que estamos comprando y queremos comprar la cantidad de 500 ml y los 1000 ml, deben aparecer ambas descripciones. claro, pero en ese caso, por eso te digo, en ese caso tú tendrías que haberlo puesto, si lo quisieras agregar, ¿cierto? Lo tendrías que haber puesto en otra línea y no todo junto. No sé si me entiendes, Ah, claro, te estoy hablando del formato, de eso te estoy hablando, no estoy hablando de otra cosa, ¿ya? claro, sí. Por otro lado, las cotizaciones abajo, me estás hablando del valor, pero yo no sé si es el valor neto, si es el valor con IVA, sin IVA, al menos no lo vi, no sé si está más abajo. No, es que no tenía mayor información ese proveedor. No tenía descuento, no tenía IVA. Ya, ok. Regularmente, por lo regular, sí, a veces no, pero por lo regular, los precios que los proveedores te ponen, ¿cierto? Siempre son sin IVA. Los precios que te ponen arriba, ¿cierto? Por ejemplo, aquí donde dice el tema del papel, ¿cierto? 6.990, eso es sin IVA. Entonces, al final, tú tendrías que haber puesto los 27.490 donde dice subtotal, ¿sí? En el espacio que sigue debieras poner el valor del IVA, que es el 19%, y abajo el valor donde se pone el valor que corresponde, ¿ya? Eso es más o menos cómo funciona con respecto a las cotizaciones que te envían los proveedores. Por lo general, el precio de arriba viene sin IVA, ¿ya? Para que ahí lo modifiques un poquito, pero claramente cumplieron con el trabajo. Así que muchas gracias, Giselle. Deje de compartir. Súper bien, chiquilla. Súper bien. ¿Quién más? ¿O elijo yo? ¿Quién lo quiere mostrar? ¿Elijo yo? Hilda. El equipo que es donde estaba trabajando la Hilda, de Yanira parece que es. Recién lo dijo la Francisca, estuve con ella. Listo, ok. Muchas gracias. Justo el achuntar que no te tengo que achuntar. La Javiera Esperanza. Acá estoy, profe. ¿Ya? ¿Quién comparte? Hola, profe. Yo soy la encargada de compartir, pero de momento no me siento muy bien, entonces aún estoy terminando los apuntes del trabajo ¿Ya? y me di cuenta que aún nos faltaban mucha información comparándolo con el de nuestros compañeros, entonces no sé si podría arreglarlo primero. Pero ¿por qué no mejor no lo muestras y lo vemos juntos? Sé que no hay nada terrible. Bueno, es que ni siquiera está como el IVA, nada, es solamente una planilla de trabajo comparando dos tipos de insumos y distintos proveedores eh, que teníamos cada uno. No sé, se lo muestro igual. Sí, Claro. veamos qué hicieron. ¿Se ve? Sí, correcto. Sí, Ya, bueno, nosotros teníamos insumos de nuestros trabajos anteriores ya, y con diferentes proveedores y distintas características cada tipo de aceite que ya, están acá. Teníamos algunos aceites, nosotros coincidimos en que había varios proveedores que ya habíamos visto anteriormente, ya. en grupos anteriores. Y como le contaba, me di cuenta de que nos faltaba información. Ya, pero no hay problema, porque aquí lo que hicieron ustedes en primera instancia fue comparar, ¿cierto? Cuáles eran los productos que efectivamente tenían. Entonces, de acuerdo a tu criterio, ¿cierto? Con respecto a los aceites, ¿cuál crees tú que es el más conveniente? ¿O cuál es el que tú elegirías para ponerlo en una cotización ideal? El que tiene aceite neutro. Ya. Hace
No sé, para mí el que sea un aceite neutro quiere decir que es más compatible con más tipos de pH y que es más probable de que no cause algún tipo de corrosión en la piel o daño a algún paciente que sea alérgico a cualquier tipo de sustancia que tenga el aceite. Entonces, por eso yo Perfecto. creo que los neutros son mucho mejores para trabajar. Además que facilita igual las maniobras. Ok, a realizar. entonces, si yo me fijo acá en los aceites, ¿cierto? Por precio, la verdad es que no hay ninguno, ¿cierto? Desestabiliza la balanza porque valen todos lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, por lo tanto, el Sí. precio, dejémoslo ahí porque No no hay una gran haría- diferencia, ¿cierto? No, En exacto. cuanto a la cantidad del producto, también podemos decir que es lo mismo porque todos son de 1 litro. Sí. Entonces Sí. aquí efectivamente la elección se va por esto que tú me dices que es neutro y por un tema de seguridad con respecto al cliente. Sí. ¿Es verdad? Eso es lo que tú elegiste. Bien, sigamos con lo Sí. otro. Sabanillas, comparamos sabanillas de papel, que son insumos que tienen súper corta duración y que en verdad uno siempre las va a necesitar en el box. Ya. Y encontramos diferentes tipos de ofertas en verdad, unas súper caras y otras súper baratas, pero yo en lo personal, y coincidimos con otros compañeros que nos quedamos con esta sabanilla que es marca, o sea, del de proveedor Concert, Ya. porque ofrecía una buena oferta, dice, sabanilla clínica de papel de 6 rollos de 50 metros. Son 6 rollos de 50 metros, entonces automáticamente ahí uno tiene 300 metros de sabanilla clínica a utilizar. 50 centímetros de largo y ancho, el papel es desechable. La hoja decía extra lujo y se veía súper suavecita. Y la hoja es simple. Y por un precio de 12.490 pesos, entonces igual consideramos que era una buena oferta. Versus la otra, ¿cierto? Que estoy viendo ahí. Versus las otras. Claro, Es- comparamos la marca Elite, que es como una marca súper conocida, que se conoce por su calidad, y justamente la diferencia es que aquí venían 2 unidades de 48 metros cada uno, más o menos los mismos centímetros de largo y ancho en la sabanilla, y a un precio de 5.690 pesos, pero aún así son 2 unidades de 48 metros cada una. Claro. Entonces, versus Comparándola con la que son de 300 metros. Claro, claro. Aquí estás obteniendo no más de 100 metros por 5.000 y el otro, y versus lo otro que tienes 300 metros por 12. Sí, y la calidad son parecidas con el Comser. Y también comparamos otra que aquí me faltó información, pero esta está en los 331.490 pesos. Ya, pero son 12 rollos. Sí, son 12 rollos y una compañera que trabajó con esta marca nos contó de que era una marca que tiene de papel de confort, papel Sí, de todas las de marcas. cocina, de todas las marcas, y que la calidad no era muy buena. Ya, perfecto. Y además, si yo me doy cuenta, son 12 rollos, ¿cierto? Sí. 12 rollos, que si yo lo considero el del de arriba, si yo compro a Convert, le compro 2 packs de 6 rollos, en total me salen 25.000 pesos. Y acá los 12 Exacto. rollos me están saliendo 31. Sí, y son 12 rollos de 48 metros, no lo puse ahí, pero son los mismos metros que tiene la marca Elite. Ya, correcto. Entonces, rendimiento, calidad de metros, o sea, cantidad de metros, indudablemente que aquí Sí. ustedes se van por el precio. Porque en definitiva los rollos de papel, ¿cierto? Las calidades, podría haber una Sí, diferencia. varía. Efectivamente el torque es una calidad menor, digamos, porque es un producto más Sí, económico.
En algunas Aparte es una cosas. superficie, es una superficie en la que el cliente va a estar mucho rato ahí, entonces igual la idea es tener una buena calidad en el papel, creo yo. Ok, muy bien, entonces, Paulette, lo que tienes que hacer dentro de las elecciones que ustedes hicieron, ¿cierto? Y en el mismo Sí. formato que eligieron, que hicieron la vez anterior, pueden elegir una, no, seguramente tienen formatos distintos, elijan un formato, Ujú. plasmen, ¿cierto? Los dos insumos que quieren comprar, ¿sí? ¿Ya? Y lo ponen en el aula con el trabajo terminado. ¿Ya? Perfecto. Hacemos igual el tema del IVA como mis compañeros también, Sí, ¿cierto? sí, tienes que hacerlo. Ya, ¿Ya? ya. Ok, A deja de ver. compartir, Paulette. Ah, ahí está. Listo, llevamos Gracias. 4 de 6 equipos, me faltan 2. Krishna Belén, ¿con quién estabas? El equipo de la Estaba Krishna, con Valentina, ¿ya hablaron? con Connie, Milla, y ahora voy a mostrar la plantilla, pero es de borrador solamente, sí. No, no es la oficial. Ya, bueno, muéstrela. No sé si se ve. Sí, sí se ve. Ya, eso es lo que teníamos. Alcohol desinfectante. Acá están las características y ese es como el valor. Ya. Y con respecto a lo anterior, a las cotizaciones que ya tenían, ¿por qué se definieron por estos insumos? Porque eran como los que más teníamos en común. ¿Era lo que más tenían en común? ¿Eso te Sí, escuché? eran. Sí. Ya, sí, imagino que me hablas en común es que todos lo tenían, pero los otros productos, ¿cierto? Tenían otras características u otros valores. ¿Por qué se decidieron por este? A lo mejor quiere hablar otra compañera del equipo. ¿Aló? Sí, dígame. Bueno, recién nosotros estábamos como planteando lo de los aceites porque yo y otra compañera teníamos aceites. Ya, Entonces elegimos este porque más que nada por lo que causaba en el cliente y además ya, porque era neutro e hipoalergénico, o sea que no le va a dar alergia, es menos probable. ya, También porque está autorizado por el Instituto de el ISP y porque era más cómodo para trabajarlo. Era de una absorción más lenta, entonces tenía más tiempo para poder expandirlo en el cliente. ok. ¿Y los otros no contaban con con esas Mm, características? No, no. Era muy básico en realidad, los que teníamos nosotros, con características muy básicas. Ya, O perfecto. era lo variado como el aroma y cosas. Ya, y eso del aroma podría ser algo gravitante, algo que te podría indicar si este producto es mejor. Eh, en cierto grado a lo mejor podría ser, pero no creo que sea tan importante como las otras cosas. A lo mejor podría ser más cómodo para el cliente en cuanto al olor o para nosotros, pero encuentro que es más importante lo demás, lo de que sea hipoalergénico, que esté autorizado, que sea más fácil de trabajarlo. Ya, ya. O sea, siempre y cuando el aceite que tenga un olor efectivamente te dé algún beneficio, ¿cierto? Claro, pues, sí. Quizá no sería tan algo relevante. Ahí dependiendo, po. Y en el alcohol, porque estábamos viendo recién, no alcanzamos a ver bien lo de los alcoholes. Yo lo único que vi es que en comparación a los de 96, el alcohol de 70 es más, se evapora más lento. Entonces desinfecta por más tiempo o desinfecta mejor.
que el de 96 en superficie. Ya. Ok. Y estábamos viendo eso todavía. Ya, o sea, el alcohol en el fondo no lo tienen totalmente definido. No, todavía no. Ya, perfecto. Entonces completen su trabajo, ya más o menos entiendes cuál es la dinámica, ¿cierto? Viendo los trabajos anteriores. Completen su trabajo y déjenlo en forma individual en el aula virtual, ¿ya? Ya, Ok. gracias. A ti, Valentina. Amanda, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Presentado tu equipo ya? Ya, vamos. Perfecto. Cuéntame. Qué bonito el logo que le pusieron. ¿Quién va a hablar? ¿Patricia? Patricia, ¿vas a hablar? Profe, yo no puedo hablar porque tengo ruido acá. Yo Ya, hablo, profe. ya, ok. Ya, nosotros somos el grupo 5 y como grupo 5 elegimos la sabanilla y el aceite. La verdad es que la mayoría teníamos aceite y una sola compañera tenía sabanilla. Ya. Así que ahí elegimos el mejor producto y lo pusimos. Bueno, nosotros como en sabanilla, profe, espérame, que no veo muy bien. Ahí sí. Ya, elegimos la sabanilla médica de Dispapel Chile. Esta sabanilla viene en un pack de 6 y cada pack trae 48 metros. Bueno, el precio de la unidad es de 1.865 pesos. Sumándole el IVA del 19%, quedaría el total de 11.544 pesos. Y el aceite, nosotros elegimos una cantidad de 6 litros. Ya. El nombre del proveedor es Insum Aesthetic. Bueno, este es un aceite de masaje a base de aceite mineral. Viene neutro y distintos aromas. Es un aceite hipoalergénico, viene de 1 litro y tiene el registro sanitario del Instituto de Salud Pública. El precio de la unidad es de 9.009, más sumándole el IVA del 19%, quedarían los 6 litros por 61.281 pesos. Perfecto. Perfecto. Acá igual tenemos el nombre de nuestro vendedor, que es Dispapel Chile, Insum Aesthetic. El teléfono no lo quisimos poner. No, Las condiciones de pago, que es efectivo, débito o crédito, y la fecha de vencimiento de la cotización, que Dispapel la tiene de 15 días hábiles, Insum Aesthetic la tiene de 12 días hábiles. Perfecto. Buen trabajo, chiquilla. Súper bonito, además. Se ve bonito. Súper bien. Deja compartir, Patricia. Ya. Creo que me queda un puro equipo. ¿Hay un equipo que no haya presentado? Yaritza, ¿tu equipo presentó? Yaritza. Sí, profe, fuimos el primero con la Janet, creo. Perfecto. Juan Carlos Torres presentaron. También estaba con nosotras. Ok. La Nicole presentó. Nicole Meriño. Nicole Meriño presentó tu equipo. ¿Qué falta? Parece que falta uno. Carla Silvana, ¿presentó tu equipo? Profe, acabamos de presentar. Perfecto, gracias. Jason, ¿tu equipo presentó? Sí, muy bien. ¿Qué más me falta? Antonio, ¿tu equipo presentó? Gracias, Jason. Antonio. Estefanía. Sí, ok. Tiare, ¿presentó tu equipo?
Tiare, ¿tu equipo presentó? No, ya Tiare. Ah, no sé, me dice. ¿Quién trabajó con la Tiare? Parece que no estaba. Sí presentó, dice Vicente. Ok. Yo, profe. Sí. Ya. conmigo. Perfecto. ¿A quién no le he preguntado? Carolina, ¿presentó tu equipo? Me hizo presentar de las primeras, profe. Bueno, gracias. Creo que todos presentaron entonces. No lo creo, pero me parece que me falta uno, pero ya, no importa. Estamos listos en la hora también, así que es suficiente. Ya, chiquillos, estamos listos. Dimos por terminado entonces esta nueva sesión, ¿cierto? En la cual... Profe, Dígame. ¿esto hay que subirlo igual al aula? Todos los trabajos formativos que se hacen en clase tienen que terminarlos, pasárselos, ¿cierto? Compartirlos con los del equipo y luego en forma individual lo tienen que dejar en el aula virtual. ¿Ya? Ay, Jason, no te alcancé a leer lo que pusiste. Puso el Jason, ya pasó, solo le faltan 2 grupos y ya salieron a presentar. No entiendo todo. Ya. Vamos a pasar la lista, chiquillos. ¿Qué es lo que nos está faltando? 1 minuto para compartir la lista. Espérenme un poquito. Y con esto ya daríamos por terminada la clase. Ok. ¿Alguien ve la lista? ¿Alguien que me diga si la ve bien, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Francisca Antil. Ya, expiró la cuestión. Ay, qué rabia. Parece que la abrí mucho rato antes. Espérenme un poquito. Tengo que abrir de nuevo la sesión. Deben 1 minuto. Entonces, ahí estamos. Ahora sí, Francisca Antil me dijo que estaba presente. Carolina Antiqueo. Presente. Paulette estaba. Valentina Bahamonde también estaba. Javiera Calderón. Javiera. Presente. Ok. La Krishna Contreras. Presente, profe. Patricia Cornejo también estaba. Antonio Díaz. Presente, profe. Ok. Janet Escalante también. La Kimberly Espinosa. Kimberly está. Chiquillas, Se puso presente por el chat. ya, mijita, gracias. Recuerden que yo no veo el chat cuando comparto. Por favor, miren ustedes. La Yaritza también estaba. La Estefanía González. Presente. Ok. El Vicente González. También puso presente por el chat. Ok. La Hilda Hernández. Creo que la Hilda no. Presente. Ah, ya. Sí. La Tiare Huerta también estaba. María Ignacia Jerez. Creo que no. No la vi por ninguna parte. La Valentina Liberona. Presente, profe. La Amanda Maldonado también estaba, pero no sé si estaba porque no me contestó cuando la llamé. Parece que Presente. sí. Ya. La Paulina Mandujano. Presente. La Nicole Meriño también estaba. La Giselle Ñancucheo. Parece que no está. Constanza Pereira. Presente, profe. ¿Quién habló al final? La Giselle. Ok. Constanza Pereira está. Parece que no. Michelle Pinto. Presente, profe. La Kiram también estaba. La leí por ahí. La Javiera Reyes. Presente, profe. Ok. ¿Qué más tengo? Carla Sepúlveda.
Carlos. Profe. No. Profe, dije presente. Gracias, no te escuché. El Juan Carlos Torres también estaba. La Ailín también estaba. Jason también estaba por el chat, por lo menos. La Millaray también estaba, que también la vi. El Pablo Vidal no lo vi. Pablo Vidal no está. Pablo Vidal no está. Camila Vivanco. Camila Vivanco tampoco. Y la Catherine Yáñez. Presente. Ok, la Catherine Yáñez, perfecto. Entonces son 30 presentes, 30, 31, 32, 33, 34. Perfecto, estamos listos. Vamos a anotar entonces los que están ausentes, que son el 16, 22, 31 y 32, que son los que están ausentes. Listo, chiquillos, pasamos la lista, hicimos lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Revisamos los contenidos de la clase y sería, estamos listos. ¿Qué les parece? Súper bien. Bien, chiquillos, un abrazo para todos, que tengan un excelente día y una excelente semana. Gracias por estar ahí. Un abrazo para todos. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, mija. Recuerden dejar su tarea formativa en el aula, ¿ya? No lo olviden. Que estén bien.